Evangelio según Mateo. La introducción. Mateo presentó a Jesús como el nuevo Moisés, y en los 5 discursos que Jesús pronunció y Mateo registra, literariamente evoca la ley o la Torá. La vida de Jesús según Mateo tiene un fuerte sabor al Antiguo Testamento, y usa la versión griega del Antiguo Testamento para sus citas y alusiones. Mateo escribe como evangelista y maestro. Su imagen de Jesús es precisamente la de un rabino, cuyos 5 discursos forman la estructura del libro. En respuesta a la esperanza mesiánica, Mateo dice que Jesús es el rey descendiente de David. El trasfondo. Tras 30 años de tradición oral, Mateo escribe a judíos su relato de la vida de Jesús que responde a la esperanza mesiánica de los judíos. ¿Cuál es el próximo gran paso del judaísmo o del plan de Dios ahora que los judíos se encuentran bajo el yugo del Imperio Romano? A esa pregunta Mateo responde con el aparecimiento del rey y con el anuncio del reino de Dios por parte de Juan el Bautista, lo cual se explica en las enseñanzas de Jesús. Aquí hemos dividido el libro en 7 secciones para su mejor comprensión. La primera es capítulos 1 al 3, la continuidad con el Antiguo Testamento. La segunda, capítulos 4 al 7, Jesús anuncia el reino. La tercera, capítulos 8 al 10, Jesús muestra señales que confirman el reino. Luego, capítulos 11 al 13, Jesús evalúa la incredulidad. Capítulos 14 al 20, Jesús anuncia su muerte. Capítulos 21 al 25, Jesús responde al rechazo. El libro cierra con capítulos 26 al 28 con el modelo pascual del Antiguo Testamento aludiendo al Cordero que murió y resucitó. Veamos cómo se desarrolla el mensaje de este libro. Empecemos con la sección 1 al 3, la conexión con el Antiguo Testamento. Esa conexión es precisamente la genealogía de Jesús a través de José, su padre adoptivo. Una genealogía no de consanguinidad, sino legal. José es descendiente del linaje real de David, lo cual enlaza a Jesús con el Antiguo Testamento, declarando que en Jesús se cumple la promesa hecha a Abraham de heredar el trono de David su padre. Isaías había dicho que la Virgen daría a luz un hijo cuyo nombre es Emanuel, Dios con nosotros. Cuando nació Jesús, los sabios vinieron a adorarle como a un rey. Jesús nació en Belén, según la profecía, pero creció en la humilde Nazaret, un pueblo de unos 300 habitantes, y vivió ahí hasta iniciar su ministerio público en Galilea. En capítulos 4 al 7, Jesús anuncia el reino y pone las bases para el inicio del nuevo pueblo de Dios con el Sermón del Monte. Ese sermón es la contracultura y agenda de los discípulos que viven la vida de Jesús. En cierto sentido, esto nos recuerda el inicio del pueblo de Dios en Génesis, en donde Jesús es el segundo Abraham, el nuevo Abraham, fundador de un nuevo pueblo que vive por la fe. En capítulos 8 al 10, Jesús muestra el reino con señales que lo confirman en la vida de la gente y envía a sus discípulos a anunciarlo. Es un reino liberador que se enfrenta a la enfermedad, a la muerte, a las tinieblas, a la ignorancia de la fe que esclaviza al pueblo. De modo que en cierto sentido Jesús propone a Israel un nuevo éxodo y es un nuevo liberador como Moisés. En capítulos 11 al 13 Jesús llama al descanso, a tomar el yugo ligero, pero el pueblo no lo acepta. Al evaluar la incredulidad de la gente al anuncio del reino, él opta por hablarles del reino pero en parábolas, en las cuales todo el peso está en quien escucha, porque debe oír con fe. Esta es una manera de juicio sobre el pueblo que no cree y una recompensa para quienes sí creen. De modo que en cierto sentido esto nos recuerda el juicio de Dios sobre la generación incrédula del libro de Números. En capítulos 14 al 20 Jesús anuncia su muerte sacrificial frente a diferentes expectativas del pueblo acerca del Mesías triunfante. Aún enseña y hace señales, pero también muestra su gloria, la cual no vendrá sin su muerte. Por eso, tras la transfiguración, Jesús anunció su muerte. La enseñanza de su muerte incluye poner su vida en manos del sumo sacerdote que administraba el templo, para que disponga de ella como si fuese un rito requerido por Dios, lo cual nos recuerda los sacrificios del libro de Levítico. En capítulos 21 al 25, Jesús responde al rechazo del reino con severas sentencias sobre el futuro del pueblo.
El contenido es profético, pero la historia nos recuerda que parte del cumplimiento de esas palabras se dio cuando las fuerzas del general Tito de Roma vinieron y sacaron a los judíos de su propia tierra. Es algo parecido a lo que anunció Moisés en el libro de Deuteronomio, donde anunció el fracaso de Israel y el inexorable resultado de su incredulidad, el cautiverio en manos de una potencia extranjera. Sin embargo, el libro termina con una nota más positiva. En capítulos 26 al 28 nos relata que Jesús, al despedirse de sus discípulos, usó como modelo el Cordero Pascual que rescató a los primogénitos de Israel de la muerte en Éxodo 12 y anunció con la Pascua su propia muerte. Los líderes del templo rechazaron al Mesías y ordenaron su captura. Buscaron el permiso de Pilato, gobernador de Roma, para crucificarlo. Tras su muerte, la tumba se aseguró con soldados, pero Jesús resucitó al tercer día y antes de partir reunió a sus seguidores y les ordenó ir por todo el mundo a hacer discípulos, aprendices que vivan como Él vivió. Y ese es el mensaje del Evangelio de Mateo.